Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Daniel Betancur, abogado especialista en materia tributaria. Le deja otra consulta antes de irnos a la pausa y es la situación que se enfrentan los comercios con el tema de las máquinas fiscales, la obligación que se estaba dando o a un cambio de software o en algunos casos el cambio de completo de la máquina, donde la intención, según entendemos, es evitar el fraude fiscal, evitar que se evadan impuestos. Sí, en efecto, Mariana, las máquinas fiscales son un medio de control fiscal que en Venezuela están destinados a los pequeños comerciantes, es decir, todo aquel que facture más de 1.500 unidades tributarias en un año, le venda a personas que no utilizan la factura como un medio como crédito del IVA, es decir, las personas comunes y corrientes, que son los consumidores finales, y realicen una serie de actividades que son de minoristas, que pueden ser ventas de alimentos, peluquería, servicios, etcétera, 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 están obligados a usar máquinas fiscales. Sin embargo, en Venezuela tenemos la novedad que en noviembre del año pasado salió una nueva providencia exigiendo el cambio de máquinas fiscales o adaptando esas máquinas fiscales, trayendo dos novedades. Una, que tenga una memoria de auditoría y dos, que tenga un instrumento de captación y transmisión de datos hacia unos servidores que va a tener el CENIAT, no se sabe en dónde. El gran tema de esto es que esa providencia, que es la providencia 171 del 8 de noviembre de 2018, decía que el CENIAT, que los proveedores de máquinas debían establecer, dar un listado y someter a revisión las máquinas que ellos habían comercializado para que el CENIAT dijera si esas máquinas eran homologables, eran adaptables o no. Y después que el CENIAT estableciera qué máquinas eran homologables y cuáles no, y cuáles quedaban obsoletas, los contribuyentes tenían 120 días para cambiar su máquina fiscal, adoptarla, comprar una nueva, tomar una decisión. El problema de esto es que esta información no ha sido publicada y deja un nivel de incertidumbre a todos los comerciantes del país, sobre todo porque salió en la página del CENIAT un banner diciendo que a partir del 16 de junio se harían verificaciones o se exigiría el cumplimiento de las máquinas fiscales. En otras palabras, ¿qué sucede? Primero, estamos en un acto condicionado por una información que la Administración Tributaria no ha otorgado. En segundo lugar, no se sabe cuáles son los modelos que están autorizados, no se saben quiénes son los proveedores autorizados, es decir, los comerciantes, están en un nivel de incertidumbre. A esto se lo suma el gran precio que ya se conoce, a voz populi, de las máquinas fiscales, Ujú. y al no saberse quiénes son las personas o los fabricantes que pueden traer las máquinas o que están autorizados, no se sabe realmente quién las está vendiendo y cuáles son los modelos o no. En otras palabras, Entiendo estamos... que muchos de estos proveedores o los originales no están ya en el país, Correcto. entonces hay esta situación. Muchos se fueron al país y no se sabe qué van a pasar con esas máquinas. Hay otros nuevos, hasta la información que tenemos sobre el CENIAT ha autorizado a dos y unos modelos específicos. Lo demás parece ser el terreno de la especulación. Si a esto le sumas la situación del país, que no existe internet para hacer transmisión de datos en gran parte del país, que no existe electricidad durante todo el día y que existe un comercio en decrecimiento y un país con unas variables macroeconómicas bastante preocupantes, uno se pregunta cuál es la necesidad de hacer un cambio tecnológico de esta magnitud y a su vez preguntarse si este cambio tecnológico es necesario, porque este paradigma de las máquinas fiscales ha sido superado por todo el mundo, incluyendo los países vecinos como Ecuador, Colombia, México, que están orientados a un sistema de facturación electrónica que no es el de las máquinas fiscales que exige el CENIAT bajo la Providencia 171. Sería una facturación en línea. Ni siquiera sería una facturación en línea, sería un reporte de unos datos específicos que se llama el Mm. reporte Z, que recoge o engloba todas las operaciones del día y se transmite a un servidor de manera que se pueda revisar por la Administración Tributaria por vía telemática. Esa es digamos, no es un avance tecnológico realmente y uno se pregunta si esto es lo que se necesita en un país de contracción económica o si tenemos que llegar al consenso a otras soluciones. Ese es otro sistema que están aplicando los países de la región, es más económico que esto Es, que se está planteando. es más económico, es más avanzado, y yo creo que tiene mayor seguridad y yo creo que y en esos casos fueron medidas que se dieron a consenso entre comerciantes y las administraciones tributarias a manera de operar un sistema, un cambio tecnológico de esa manera, cosa que no ocurrió con la entrada en vigencia de la Providencia 171. Además de esto, Daniel, también quería consultarte otro tema que además afecta a la vida de los venezolanos. Cualquiera que se enferma o tiene que ir a una clínica, hay otra situación que se ha presentado con el CENIAT y los centros de salud, y es el hecho de que se les está tratando de limitar todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud privada,
en cuanto a lo que pueden ser cobros en divisas o cotizaciones en divisas para algunos procedimientos, incluso tratar de limitar los honorarios de los profesionales de la salud. Sí, en efecto, yo creo que contrario al movimiento que han tenido las autoridades nacionales en la economía, es decir, de liberalizarlo un poco, extrañamente, desde las altas autoridades del Estado venezolano se escuchó una queja de que los centros de salud privados tenían precios dolarizados o en dólares. Como en otras ocasiones que se ataca un sector en concreto, se llamó la Superintendencia para la Defensa de las Personas, SUNDE, Ujú. el cual empezó, en algunos casos, ofició a algunos centros de salud y en otros casos publicó en su cuenta de Twitter y en su página web un requerimiento solicitando una información respecto al listado de procedimientos quirúrgicos y servicios médicos y ha tenido una gran cobertura por medios oficiales y ha Ujú. sido de amplia difusión. Uno se pregunta, en primer término, qué validez puede tener este tipo de convocatoria, pero en segundo lugar, lo preocupante es, en efecto, que cada vez que se regulado los precios de un sector, ese sector se empobrece, ese sector va al deterioro, ese sector entra en decadencia. Si se ataca de nuevo, la única opción prácticamente que pueden tener muchos venezolanos, visto las carencias que pueden tener el sector público para ejercer su derecho a la salud, la mayoría de los venezolanos nos preocupamos respecto a cuáles son las consecuencias de que se mantenga una regulación de precios en el sector, como parece pretender la SUNDE y el Ejecutivo Nacional en esta oportunidad. ¿Afectaría esto de alguna manera las pólizas que se han dado de salud en divisas? Bueno, ese es un tema aparte, habría que revisarlo con detalle. En teoría no, el tema es que yo creo que la consigna, Mariana, es que cada vez que se regula un sector, Se deteriora. se extingue ese sector y no existe nada más caro que aquello que no se encuentra. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y aclarar parte de las dudas que se han presentado en cuanto a la materia tributaria en el país. Daniel Betancourt, abogado, especialista en la materia tributaria, nos acompañaba la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.